El luto humano, capítulo 2. Pequeño, ligeramente desconfiado, el cura miraba con atención a los dos hombres, sin comprenderlos, tan iguales y diferentes a la vez. Adán sin ojos, el rostro feo, Widis la frente, el pelo duro y brutal, Úrsula impenetrable, recogido. Los labios tenían en ambos una manera de no expresar nada, carentes de sensualidad, pero simultáneamente gruesos y bellos. Tan solo bocas fuertes, esculpidas, cubriendo la apretada dentadura de lote, sin ojos. No se les veían, en efecto, hundidos y espesos. Piedras ágiles, secas, vivas y afiladas, piedras que podrían cortar y también ver en la noche, pues en ella estaba su origen y más que ojos eran una sombra helada. Venimos por usted, dijo Adán con una indolencia reptante, saliéndole las palabras llenas de apatía, de frialdad, como callada amenaza. El cura lo miró profundamente, hombre extraño este que se le presentaba con su simplicidad, su dureza suave, su exactitud. Era imposible conocerlo, fuera de cierta cosa vaga y siniestra. Sin embargo, era dulce. Tal vez matase con ternura, cariñosamente, porque el homicidio parecía serle sensual y cálido, y la tibieza de la sangre necesaria como necesario el sobrecogedor poder de arrebatar la vida. Una angustia desprovista de fuerza, cual si estuviera rendido de cansancio, se apoderó del cura y de su pobre alma llena de vaga piedad. Juzgó preciso negarse y al propio tiempo en su corazón se repetía la súplica, la orden o aquello que quiso decir Adán. Venimos por usted, venimos. Para que los acompañara, para que fuese con ellos a través de la noche. Más allá de los muros de la iglesia se encontraba el río, líquida espada, tumulto de sombras. Unos días antes apenas si era pobre agua mínima, de lento barro. Quería negarse a ir con ellos, si el río estaba tan crecido. Ayer o la semana anterior habría llovido mucho allá, entre las montañas, por la sierra. Y hoy, infinitamente aquí, en la planicie, sin cesar, un diluvio. Tanta falta que hizo durante el último tiempo que morían de sed los animales, los perros. Iba de inmediato a poner ya su objeción. Perdónenme, hijos míos. Pero la sencillez abrumadora de aquellos hombres salidos de la noche impedía cualquier esfuerzo. De la noche y de la muerte y que estaban ahí con su olor a mezcal. Pues cuando él dijera, perdónenme, hijos míos, no puedo, y enseguida la excusa, seguirían sin alterarse, musitando tan solo. Está muy bien, padre, o está bien, o dispense la molestia. Con la voz uniforme y sin emoción, para salir de nuevo a las tinieblas, ya que los determinaba la sombra de un pensamiento fijo en el que las cosas, como ocurrieran, debían ocurrir así. Hay que acompañarlos, pensó al cabo, vencido por su propio estupor y por la fuerza silenciosa, pertinaz, que salía de ellos. Únicamente de oídas los conocía, invulnerables y vivientes, símbolos quietos con su pasión terca corriéndoles por la sangre. Y si enemigos como son hoy se les ve juntos, no es sino porque tan solo han aplazado el odio para sustituirlo por esa convivencia silenciosa y sombría del país. Imposible concebir que alguna vez se tendieran la mano con verdadera lealtad o que alguna vez el contenido de las palabras cristianas se les revelase con su voz cálida. No creen únicamente en Cristo, sino también en sus Cristos inanimados, en sus dioses sin forma. En ellos Cristo se inclinaba sobre la serpiente aspirando su veneno, consustancial. El cuerpo bajo y pesado de Adán respiraba, y quién sabe qué sería de ese oxígeno entrando por la nariz y mezclándose después con aquella sangre de composición tan desoladora, tan deprimente. Adán invencible, que bisbiceó sin la menor sombra de reproche. Si no quiere venir, padre, no venga.
El cura miróse la punta de los pies sin contestar. Tristes pies que sostenían su materia, que la dejaban erigirse. Ellos eran los que conducían, los que trasladaban, los que iban por la tierra. Cristo murió con los pies atravesados y de su pecho solitario brotaron aquellas terribles palabras: ¿por qué me has abandonado? Y cuando llamó a Elí, la gente creyó por un momento que era en verdad el Hijo del Hombre y que Dios aparecería para salvarlo. Cumplióse, no obstante, en misterio, y Cristo se perdió. Se perdió por los clavos que lo unían a la cruz, al mundo, a su calidad de hombre terreno y vulnerable, de pies heridos, de inválida y a milagrosa voluntad. El cura sentía ahora los clavos en sus pies, inenarrable carpintería del sufrimiento, de la soledad, y frente a los suyos, los pies de Adán, humildes, y también los de Úrsulo. Tornó a mirar a los dos hombres que ya eran dos ángeles indios, torvos ángeles con las camisas raídas y una nostalgia infinita y un pavor. Era tan imposible hacer nada en su contra. Veíanse como en formación continua, aglomerando y dispersando su propia materia, vencidos en absoluto y con cierto rincón, no obstante, tercamente victorioso, hostil, que paralizaba el entusiasmo. Antojábase ver en ellos solo un ruido con forma humana, lleno de tristeza y de rencor. Eran un ruido, un simple entrechocar de cosas sin luz. Imaginó entonces que un animal desesperado, enemigo de sí mismo y cuya fuerza dinamaba de su propia capacidad para destruirse, para no ser, los había formado. Adán estaba hecho de una liturgia compacta, sangrienta, cuyo rito era la negación por la negación misma, liturgia que había nacido de un acabamiento general donde la luz se extinguió por completo y sobre él que se edificaron. Más tarde, tan solo símbolos destructores, piedras en cuyos cimientos germinaba la impotencia tornándose voluntad, modo de ser, fisonomía. Adán era la impotencia llena de vigor, la indiferencia cálida, la apatía activa. Representaba las víboras que se matan a sí mismas con prometeica cólera cuando se las vence, a todo lo que tiene veneno y es inmortal, humilladísimo y lento. Igualmente enigmático Úrsulo, son sus hombros lejanos que le caían muy por debajo de la cabeza triangular y vaga. Ante los ojos del cura dábale miedo también, certeza del desconsuelo, de que había en esta tierra un suceder inevitable y malo, de que los muertos entierran a sus muertos, pensó absurdamente, pues absurdas eran las palabras evangélicas y... En verdad, ¿de dónde vienen siendo tan misteriosas? No hubiese podido responder, pero las palabras eran como una definición oscura y cierta. Los muertos entierran a sus muertos en este país. Recordó entonces la frase exacta de Cristo cuando en Galilea, donde había llegado después de atravesar tierras de Samaria, aunque costumbre entre judíos era hacerlo mejor por el curso del Jordán. En respuesta a uno de sus discípulos que pedía: Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre, dijo extrañamente, profundamente, la frase misteriosa y arrebatadora: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos cobraban entonces una calidad viva y superior. De pronto eran ya consagrados e inmortales. Actitud, salvación, renuncia. Y este país era un país de muertos caminando, hondo país en busca del ancla, del sostén secreto. Sentíase el cura deprimido frente a los dos hombres, aunque de otra parte algo duro e incomprensible lo ataba a ellos, como si le hubiesen abierto un profundo vacío en el corazón. Eran los pies y los clavos, la incapacidad de resurrección, que Elí, que Elías, que el rey, que el Padre los había abandonado, los pies sobre la cruz, los pies en cruz y el agua y la sangre brotando del costado para anegar la patria inmensa, sangre y agua de piedra. Arréglese, Padre, para que nos vayamos, dijo Adán. Y lo curioso que, a pesar de la forma imperativa, la frase había sido pronunciada tiernamente. El cura oyó esta voz húmeda que parecía tener unas lágrimas, y su espíritu llenóse de mayores enigmas. A pesar de todo, es decir, a pesar de la ternura, pensó trabajosamente, este hombre no tiene religión.
pues notaba la desnudez, la falta de duelo, de misterio que había. Voz anterior al paganismo vinculada a otro misterio. Los clavos de pedernal humilde y sombrío entrando por los pies de Huitzilopochtli miserable y tierno. Otro misterio que no el católico, de luto y olorosa muerte. ¿Es muy lejos?, preguntó. Al otro lado del río. Esperaba tal respuesta. Tenía miedo del río, del diluvio, tenía miedo de los elementos, del fuego y del aire. ¿Aún vive gente ahí?, dijo entonces con asombro involuntariamente fingido. No ignoraba que viviese gente del otro lado del río, pero cuando hoy se lo recordaban, sentía pena y una especie de remordimiento. Él no era nadie ni nada junto a la gente aquella. Allá vivían como perros famélicos, después de que la presa se echó a perder y vino la sequía. Vivían obstinadamente, sin querer abandonar la tierra. Úrsulo y Adán asintieron. Muy poca, padre. Nada más 4 familias. El cura movió la cabeza. Era inconcebible que pudieran permanecer seres humanos en aquella soledad. Por su pensamiento apareció la tierra avara y yerma, extensiones de cal dura y sin misericordia donde florecían las calaveras de los caballos y escuchábase el seco rumor de las culebras sedientas. Desgracia de tierra apenas con sus cactos llenos de ceniza y agrio jugo de lágrimas remotas, hundidas en lejana geología. Ahí vivimos, padre, reiteró Úrsulo. Dijo estas palabras con firmeza y desolación, con sus labios duros, con su alma dura, pensando en el empeño brutal que los tenía unidos a la tierra sin provecho. Habían esperado el agua largos meses, habían esperado su descender fecundo y esperanzado. Caminemos, dijo entonces el cura, a tiempo que terminaba de arreglarse, aprensivo y triste. La tempestad había aumentado su furia. De las nubes de carbón brotaban relámpagos azules y el cielo veíase sin promesas. Pensó el cura que era necesario rezar bajo la tormenta. Nuevamente se miró los pies, ahora en movimiento sobre el lodo, pies fundamentales, sustantivos. Sobre ellos se levantaba la estatua del hombre, pero en las manos fue también herido Jesús. Y de las manos sale el trabajo, la dura azada, el varonil martillo. Era preciso rezar. Eran precisos el gemido o la palabra para rezar, mas su corazón estaba turbado y sus manos permanecían impotentes bajo el mar embravecido del cielo. Tome usted, padre, le dijo Úrsulo tendiendo la botella de mezcal. El mezcal, el vinagre, porque el hombre tiene sed junto a la muerte, y podía explicarse entonces, con una claridad iluminada, que estos 2 seres y los centenares y millares que poblaban la tierra contradictoria de México, junto a sus muertos, silenciosamente, amorosamente, bebieran siempre su alcohol bárbaro e impuro, su botella de penas. Tomó el mezcal y la bebida de fuego insinuóse lentamente por dentro de las sombras que lo cubrían, latiendo con su olor metálico y duro. No lejos, el río se escuchaba como un lagarto inmenso, respirando, y la crepuscular mañana daba golpes de ciego tras empecinadas nubes. No amanecería jamás. La tierra había perdido el alba. Una lucha angustiosa se liberaba de la tormenta contra la aurora, del gigantesco saurio de la tempestad contra la espada, como al principio de este sistema de odio y amor, de animales y hombres, de dioses y montañas que es el mundo, porque la mañana tiene su sangre luminosa que desparrama dulcemente por atmosférica, angélica escala, y valles y colinas y barrancas llénanse de su acontecedor sonoro, de su múltiple fuego, mas hoy agua y sangre por la misma vena, por el mismo costado. Cristo del aire, repetición de la lanza, no dejaban sino un crepúsculo humano de tejidos mortuorios, presentes sin afirmarse,
golpe sombrío desde un cielo inconcebiblemente alto y lejano. No, no va a amanecer, pensó el cura, no amanecerá nunca. Caminaban silenciosos bajo la tormenta, oíanse las pisadas de Adán firmes, como si pertenecieran a la tierra misma, seguidas de los pasos de Úrsulo y el prevenido andar del cura. Allá, del otro lado, estaría la mujer de Úrsulo, junto al cadáver de Mediecitas color de rosa. Los ojos de Cecilia serían los mismos ojos bajo la luz de las velas. Las Mediecitas suaves, blandas, con su humilde popotillo, aunque después ya en las piernas cobraban su dureza, muy sólidas, macizas, que se antojaba tocarlas, tan frías. Había sobrevenido la muerte y era casi increíble y nebuloso de tan cierto. Úrsulo estaba oscuro, rotundamente resignado. No obstante, quería que su hija viviese para oírle la voz, aquella voz de volumen tangible, o siquiera la respiración, aún la brutal, la desesperada respiración última. La sombra de Adán, ahí enfrente, gritó: «¡Estamos ya muy cerca del río!». Pero no, el río llevaba mucha corriente y solo el crecido rumor de sus aguas era lo que parecía aproximarlo. Enfrente de Úrsulo, las espaldas de su enemigo, la muerte que los separaba, hoy los unía con su tregua silenciosa. De no ser porque la niña estaba muerta y Cecilia velando el cuerpecito, este encuentro de hoy se resolvería en seco. Pero era imposible. Llevado de un impulso ciego, «¡Padre!», se volvió Úrsulo gritando. «¿Por qué no se vuelve a su iglesia?». El padre no dijo nada desde la oscuridad. Su iglesia estaba ahí caminando con aquellos hombres, su iglesia viva, sin ubicación, junto a la muerte mexicana que iba y venía, tierna, sangrienta, trágica. El propio Úrsulo comprendió que el cura no podía regresar ya, y no tan solo por la tormenta, sino porque de pronto se encontraba ligado a eso que ellos, Úrsulo, Adán, Cecilia, Chonita, representaban: contradicción, desesperanza. Fuera de ellos el paisaje parecía el mismo, e interior paisaje que llevaban dentro, desesperanzado, contradictorio. Cuando el cura se decía «no amanecerá nunca», más que por el mundo exterior lo pensaba por los corazones en los que la noche había varado, por esos corazones temblorosos y en tinieblas de Adán y Úrsulo. ¿Y por qué?, se preguntaba, ir hoy con los sacramentos. No eran, por cierto, ellos dos, Úrsulo y Adán, quienes lo habían llamado. Lo llamaban mejor las sombras, el abismo, la tristeza, todo aquello sin amanecer y sin aurora que latea tan fuertemente en el aire, en su iglesia, en el río, en el secreto de la confesión. El paisaje era el mismo, ahí dentro del pecho de cada hombre y dentro de la historia. Y por eso iba con los sacramentos, para compartir la revelación siniestra del naufragio, del permanente naufragio en que se vivía. Aquellos dos hombres caminando eran su iglesia, iglesia sin fe y sin religión, pero iglesia profunda y religiosa. Lo religioso tenía para su iglesia un sentido estricto y literal: religare, ligarse, atarse, volver a ver, regresar al origen o arribar a un destino, aunque lo trágico era que origen y destino se habían perdido, no se encontraban ya. Y los dos hombres caminando, los tres hombres caminando, 2 y 3 piedras religiosas bajo la tempestad. Era tan solo una vocación y un esfuerzo sin meta verdadera. ¿A dónde? ¿A la niña moribunda o muerta? ¿A los sacramentos rojos y morados de Roma? ¿O simplemente a llorar de nostalgia por otra muerte, lejanísima y consustancial, común a todos, y que no era la de Chonita? ¿Pequeño accidente de la tierra?
apenas blandas o rígidas mediecitas color de rosa. Él era lo que se llamó convencionalmente, para precisar un bando de la guerra religiosa, cura de Roma. Pero la cardenalicia papal y irrevocable ciudad no decía nada al pueblo. Roma era Dios y Roma era la iglesia. Pero aquí ve otro Dios y otra iglesia. El Cristo de esta tierra era un Cristo resentido y amargo. Nadie descubrió, por ejemplo, unos años antes, cuando la guerra de los cristeros, que esa religión de Cristo Rey, que esa religión nacional era otra, y que Roma, al predicarla, al ejercerla coléricamente y con las armas en la mano, no hacía más que disolverse, reintegrándose a lo que siglos atrás había destruido cuando sobre los templos indígenas se erigieron los templos del duro, seco, inexorable y apasionado catolicismo. La religión de los cristeros era la verdadera iglesia, hecha de todos los pesares, de todos los rencores, de toda la miseria, de un pueblo oprimido por los hombres y la superstición. Llamábanse cristeros tomando el nombre que sus propios enemigos les habían dado, y la palabra ruda, brutal, religiosa, los enorgullecía, pues en efecto está llena de fuerza y contenido. Era una suerte de diálogo entre el misticismo y la rabia, entre el pavor y la crueldad, todo lo que hacía retroceder al hombre hasta su yo antiguo y defender en Dios el derecho a la sangre y con la sangre afirmar una fe vaga, siniestra y aturdida. La lucha se estableció en torno de la iglesia y no solo en el sentido religioso, poderoso de la palabra, sino literalmente. Ahí en el pueblo los agraristas y federales llegaron con el propósito de desalojar a los cristeros y apoderarse del templo para que oficiara un cura cismático, el cura romano. Este que hoy mismo acompañaba a Úrsulo y Adán, contempló el duelo desde un lugar seguro. Recordaba ahora los gestos, las palabras y cómo aquellos viva Cristo Rey, viva la Iglesia mexicana, viva la revolución, que uno y otro bando lanzaban, no tenían significado alguno, pues eran tan solo un expediente de la cólera, del miedo y de esas intolerables ganas de orinar y beber agua que sobrevienen durante un tiroteo. Los cristeros avanzaban con cautela, irreales, dirigidos por Guadalupe, su jefe. Somos muy pocos, pensó el cura desde su lugar, los labios secos en absoluto y una gran tristeza. Los disparos eran nubecillas blancas y los hombres, vistos desde lejos, caían sin ruido y como sin sufrimiento. Lo curioso, pensaba el cura, es que luchamos no solo por el mismo templo, sino por la misma iglesia resentida y oscura. Porque ni la iglesia romana ni la del cisma dependían de Roma, en realidad eran ambas una sola iglesia, una iglesia de la nostalgia, de la resignación y de la muerte. Desde su atalaya el cura advirtió cómo Guadalupe hacía ondear su camisa blanca en el cañón de una carabina, pidiendo tregua. Hasta él llegaron los gritos salvajes de los agraristas vencedores que agitaban sus fusiles en el aire bajo la mañana clarísima. No supo qué hacer. Huyó. El cielo era transparente, transparente y él en loca carrera. Una sola iglesia, sí, un solo templo. Le dieron asilo hasta al anochecer en que partió a caballo para esconderse. Días más tarde supo de Adán, a quien hasta hoy conocía. Adán atroz que llevaba ese nombre de padre. Supo de Adán que había matado a Guadalupe y torturado salvajemente a Valentín, otro de los jefes cristeros. Ahora, bajo el chubasco, miraba las espaldas de ese hombre y nuevamente sentía miedo, pues algo comenzaba a crecer dentro de su corazón. Eran unas espaldas anchas y pesadas, como baldosas. Las caderas fuertes resentían su peso y las balanceaban con ritmo varonil. Seguro, era aquello sentirlo muy próximo, tocar casi su naturaleza increíble de firme criminal, pero entre Adán y los dos hombres interponíanse un siglo de sombra. Imposible hacerle nada,
Tropezó Adán con la cautivadora, varada ahí junto al río, y dio un grito que nadie pudo oír. ¡Ya llegamos! Se sentía ciego, abrumado, y era dentro de sus entrañas donde el río le daba golpes, tan grande, con su ruido infernal. Apenas si podremos atravesarlo, gritó otra vez. No se le escuchaba nada. Nadie podría oír siquiera su propia voz. ¡Se va a desbordar!, dijo Úrsulo. Más inútil decir nada con aquella aurora tenebrosa y aquel cielo sin concavidad, derrumbado. Rezar, pensó el cura. Quisiera rezar. Pedir perdón. Conmover con un ruego oscuro la voluntad extraña que aplastaba la tierra, pues un monstruo le nacía dentro del corazón. Rezar. Pero no, la figura de Adán impedía todo. ¡Vámonos!, dijo desesperado. Empujaron entonces la barca echándola sobre el río y se internaron en las aguas, poseídos por entero de un inmenso rumor.